Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los invitados de la revista de Opinión y Democracia este martes, el economista Walter Spurrier Vaquerizo, director de análisis semanal, y el economista María Herrera, académica. Les invitamos para analizar el panorama económico que recibirá el próximo gobierno y cuáles son los desafíos de este 2025, pero a partir de un hecho de coyuntura, por el tema que ha sido muy importante para el Ecuador y para otros países, la recepción de remesas de ecuatorianos, que ha sido un oxígeno, una válvula para la economía ecuatoriana, que ha ido creciendo 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares anualmente. ¿Cuánto pudiera afectarse esas remesas? Hay temores por las deportaciones y también por la política que está adoptando la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Economista Walter Spurrier, ¿cómo ve el tema de las remesas de ecuatorianos que remiten desde los Estados Unidos? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, María, a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, es un tema preocupante y el Ecuador va a tener que hacerle seguimiento. Sí, como señalabas, Miguel, cuando hemos tenido crisis económica y la gente no encuentra cómo vivir, no encuentra su sustento, migran y al poco tiempo esos migrantes comienzan a mandar dinero a sus familias. A diferencia de otras exportaciones, por decirlo así, esta exportación de mano de obra, el dinero va directamente a los bolsillos de familias de ecuatorianos más necesitados. O sea que es un tremendo beneficio y alivio para las personas de menor poder adquisitivo del país. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Tenemos que ver, porque el año pasado, o sea, Estados Unidos desde hace mucho tiempo está repatriando ilegales. El año pasado, según he visto, repatrió como 87.000 ecuatorianos. Y ahora se está hablando que en la lista de deportaciones hay 30 y pico de mil. O sea, no estamos viendo una diferencia mayor. Pero claro, el momento que haya deportaciones y haya menos ingresos, no solamente es la cantidad de dólares que va a disminuir sus ingresos, sino que es directamente un deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos de menores recursos. Ahora, más preocupante, creo yo, debido pues a que veo difícil que Estados Unidos pueda incrementar grandemente el número de repatriados, o sea, logísticamente es complicado, es que podría estarse contemplando prohibir remesas o si no las prohíbe las remesas, poner digamos, un impuesto a las remesas o la prohibición de las remesas, que para hacer una remesa uno tenga que mostrar papeles de ser legal en el país. O sea que podría significar una reducción importante de los ingresos. Y por lo tanto, es algo que tiene que estar haciendo seguimiento del gobierno, es algo que no va a poder controlar el gobierno, porque todo depende del éxito que tengan las policías en Estados Unidos en capturar ilegales. En principio se supone que están buscando a criminales, digamos criminales, delincuentes, pero cuando capturan delincuentes, están capturando gente que no son delincuentes también y también los deportan. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación, pero todavía tenemos que hacer seguimiento, hay que ver cuánto realmente es el número de incremento de los deportados, que no creo que pueda ser mayor, y si hay medidas para restringir las remesas, sea por un impuesto o sea por prohibición que los ilegales hagan remesas, en cuyo caso podría significar significativamente y sería un golpe tanto en nuestra comercio desde el punto de vista amplio, ¿no?, de ingresos de divisas, como directamente de la gente de menores recursos. Ahora, esta incidencia, economista Walter Spurrier, ¿cómo puede impactar si se reducen las remesas que oxigenan a las familias y sirven para el consumo interior? Bueno, eso significaría un deterioro de la calidad de vida, significaría un incremento de la pobreza, además de darse esa situación, muy posiblemente venga de la mano con un mayor número de repatriados, y personas que vendrían al país y no tendrían oportunidades, porque
La situación hoy, no creo que esto se pueda cambiar muy rápidamente. Se pueden tomar medidas rápido, pero el cambio no puede ser tan rápido que ver los efectos. Estamos en una situación en que está disminuyendo el empleo formal en la economía, o sea, o por lo menos está reduciéndose el empleo adecuado, para usar la terminología del Instituto de Censos, de Estadísticas y Censos, en el sentido de que la posibilidad de conseguir un empleo que pague el salario mínimo se ha reducido de manera importante. Entonces, esto vendría a traer más pobreza y vendría a traer probablemente más agitación social. Bienvenida la economista María Herrera, académica. Este primer tema a propósito de la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos, las remesas de los migrantes y estas deportaciones, cuánto pudiera afectar al monto que ha ido creciendo año a año, miles de millones de dólares. Muy buen día, María. Buen día, Miguel, buen día, Walter, y buen día a la audiencia. Bueno, a ver, yo veo esto desde 3 puntos de vista. Primero, si es verdad que nosotros hemos tenido un incremento significativo en las remesas, tanto que se ha hablado en el 2024 que podría estar alrededor de 6,000 millones de dólares. Eso es un monto muy, muy importante para el Ecuador y, como ya se ha dicho, para el consumo de los ecuatorianos y obviamente para su calidad de vida. Sin embargo, pienso, igual que Walter, que el porcentaje de deportación que podría existir no será tan alto, esperemos que así sea, y que más bien lo que ha hecho al inicio el presidente Trump sea una medida de impacto político, porque eso es un tema de campaña de él y con el que ha llegado a la presidencia. Entonces, todos quienes votaron por él están esperando que obviamente se cumplan las promesas, ¿no? Entonces pensaría yo que puede ser un tema de impacto político. Pero también yo veo en este tema, otro factor que podría ser suplementario o complementario con lo que está pasando, suponiendo que esto signifique que va a significar, pero pensaríamos que no va a ser del todo alto, entonces que aproveche el Ecuador a través del presidente la coyuntura que se ha dado a nivel de relaciones bilaterales con Estados Unidos y que también se aproveche ese apoyo político y económico que puede darse por parte del presidente Trump. Recordemos que el presidente Noboa ha sido invitado a la posición y está considerado, y eso también tiene un impacto político a nivel regional, ha sido invitado a la posición y de hecho pueden abrirse nuevos canales en la relación bilateral. Fortalecer el tratado de integración con los Estados Unidos, fortalecer el envío de productos, lograr menores aranceles y muchas otras medidas que pueden irse tratando en el camino, de manera que eso aprovechemos nosotros como país para poder hacer las reformas estructurales que el Ecuador necesita, porque hemos hablado que el Ecuador está de alguna manera sobreviviendo y eso tenemos que cambiar. También esperaríamos que con la nueva elección que se haga aquí en el Ecuador ya vayamos camino a eso, que es lo que realmente el Ecuador necesita, porque caso contrario solamente estamos en aspecto flotación en el país. En consecuencia, ¿tendría su impacto este proceso de deportaciones, aun cuando sea igual número, de la dinámica que ha venido ocurriendo de la deportación de ecuatorianos en las remesas, economista María Herrera? Seguro sí va a haber un impacto, pero pensaría yo, no hay todavía cifras sobre las que nos podamos basar o hacer algunas proyecciones, pero lo que más podría afectar, creo yo, que sería el que de momento muchos ecuatorianos no puedan ir, porque veamos que ahora el flujo de ecuatorianos que estaban yendo era bastante alto. Después de la pandemia esto se incrementó significativamente. Entonces a lo mejor puede haber un corte del ingreso
ingreso de ecuatorianos allá. Y esperemos, como hemos mencionado, que los que retornen no sean un grupo mayoritario y que ese flujo siga. Porque también hay que pensar que Estados Unidos necesita esa mano de obra. O sea, ¿a qué van nuestros migrantes? Pues van a trabajar en la parte agrícola que Estados Unidos necesita, van a trabajar en la parte de la construcción, y no es tan fácil que se corte de raíz esto, porque nuestra gente va a eso, y los Estados Unidos necesitan. También es de conocimiento abierto que ellos hacen la mayoría de este trabajo, y bueno, junto con otros latinoamericanos, pero el Ecuador está inmerso en eso. Entonces, no es un tema muy fácil de decir que se vayan todos y nos quedemos solo los norteamericanos. No es tan fácil. Repito, pensaría yo que es un tema también de impacto político. Economista Walter Spurrier, ¿cómo ve a la administración Trump con estos, primero el anuncio de deportaciones, y segundo las políticas? Hay un ejemplo de lo que sucedió con Colombia. El presidente Petro se puso muy macho, en la madrugada, no se presume en qué estado estaba él, que envió y dijo: no ingresan los aviones americanos, para después retractarse luego de lo que hiciera el presidente. Les quita las visas, anuncia aranceles 25% inicialmente, es decir, una situación grave para Colombia, y que tuvo, insisto, que retractarse el presidente de Colombia. ¿Hay incertidumbre con las políticas con América Latina de la administración Trump? Sí, bien hay incertidumbre, pero primero, y algo que implícito en lo que decía María, pero que debemos recalcarlo, esta política digamos, deportar, que la tuvo Trump en su primera administración, no la cambió Biden, se la mantuvo Biden. Y o sea, no es algo nuevo. Como digo, el año pasado se deportaron 87,000 ecuatorianos. Y algo de lo que trajo esto a primer plano es algo que nosotros también conocemos, porque también lo pasamos, lo sufrimos: la enorme influjo de venezolanos, entre los venezolanos, que mucha gente muy decente y trabajadora, pero infiltrados gente del Tren de Aragua, o sea, delincuentes. Nosotros vemos la cantidad de delincuentes venezolanos que capturan también en el Ecuador, en cada redada que se hace. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. De pronto comenzó a haber un aumento de delincuencia causada por migrantes, que no los mismos de antes, no los ecuatorianos o colombianos o centroamericanos o mexicanos de antes, sino mayor por mafia, porque el Tren de Aragua tiene un nombre porque funciona como una mafia. Entonces eso fue también lo que genera esto. Y en parte el movimiento de Trump de deportar es para personas que habían entrado con calidad de refugiados de manera temporal y estaban tramitando su ingreso por razones digamos, por conflictos que han habido, el conflicto en Venezuela, el conflicto en Afganistán, o por la enorme crisis en Haití, y esas personas van a ser deportadas. O sea, por ahí es que va a aumentar el número de deportados. Ahora, el tema de la política de Trump es el siguiente. Bueno, para empezar, lo de Petro calculó muy mal. O sea, si se quiere parar ante Trump, tiene que ver el momento oportuno, la situación oportuna, pero se lanza por un tema de deportaciones que, como digo, viene de muchos años atrás y no es nada nuevo. Y además ya se había autorizado esos aviones y como bien dices, Miguel, no se entiende cómo a las 3 de la mañana tomó una decisión de este tipo y después se lanza una perorata que ha tenido que tragarse las palabras. Entonces, lo hizo muy mal. Pero ¿qué es lo que es novedoso que tiene que tener en cuenta el gobierno actual? En Estados Unidos, normalmente, lo normal ha sido, como en muchas otras partes, que las decisiones de políticas públicas se las toman en base a que hay algún documento que presentado, probablemente dentro de la administración pública, que se discute y se dan directivas. Así, por ejemplo, a mí me tocó ir un par de veces en misiones ecuatorianas para tratar de hacer un tratado de libre comercio del Ecuador. Estoy hablando pues en los últimos 5 o 10 años. Y siempre visitábamos la oficina de
de los funcionarios a cargo de los acuerdos comerciales y recibían a los ecuatorianos y ecuatorianas muy bien, con halagos, con amistad, pero dicen, la política es que no hayan acuerdos comerciales. Entonces, ahora con Trump eso cambia. Trump actúa por instinto, actúa como reacción, actúa a base desde el punto de vista, se nos han estado abusando de nosotros y nosotros hemos sido buena gente, hemos sido generosos y nos han tratado mal a la gente que les hemos dado ayuda, ahora nos van a pagar, ahora les vamos a dar duro cuando se traten mal con nosotros. Entonces, trata los casos punto por punto. A Colombia lo que hizo Petro ahorita está teniendo un golpe importante y que no está en primera plana, y es el hecho que debido al rompimiento de Estados Unidos con China en la parte comercial y la idea de que no hay cómo confiar en los flujos de comercio, han habido problemas en el canal de Panamá, ha habido problemas en el canal de Suez, ha habido alza de los fletes. Hay empresas de todo el mundo para suplir el mercado americano están trasladándose a América. Y hay muchos estaban en Colombia, sobre todo en el área atlántica, para poder ir directamente a la costa este de Estados Unidos, que es la más desarrollada. Y ahora de pronto Colombia, que se la consideraba un país estable, con buenas instituciones, relativamente buenas instituciones, mejores pues que los de Centroamérica, incluso mejores que las nuestras, de pronto es un país en que, de que ya no es el aliado principal de Estados Unidos y le pueden poner sanciones. Si hubieran puesto estos aranceles, las empresas que se están instalando para exportar a Estados Unidos hubieran quebrado. Entonces, si el Ecuador se posiciona y es coherente con su política y se cuida mucho con su política, que no quiere decir estarle besando los pies a Trump, ni mucho menos, se cuida mucho con su política por las razones que ha mencionado María, tiene ahorita una entrada que no tienen otros países. Y también el hecho de que pues, Trump se ha rodeado de millonarios y el hecho de que Noboa puede decirle, sí, nosotros somos el principal grupo económico del Ecuador y somos amigos de gente de millonarios de Nueva York, etcétera, va a ayudar a que de pronto se den preferencias para el país. Si eso pueda, unido con una política de abrirnos a la inversión extranjera, eso puede ayudar. Por ejemplo, yo sugeriría al gobierno que trate de conseguir que los Estados Unidos nuevamente dé seguros de riesgo político a las inversiones americanas en Ecuador, porque después de todo lo que pasó durante el gobierno de Correa y antes con lo de Occidental, las empresas americanas están realmente a invertir en el Ecuador. Entonces, es una oportunidad dentro de este esquema de peligros, pero son peligros para el ambiente, para la región en general. El Ecuador puede estar mejor posicionado que otros y puede jugar esas cartas y puede salir a la postre de ganador, pero bien manejada la política y con mucho tino. Walter, y para que lo explique, bueno, la deportación que ha venido haciendo, al menos ese ha sido el anuncio, solo para ilegales y para delincuentes. Por cierto, ahí existen abusos, pudiera ahí filtrarse gente que está legalizada, pero ya se produce un problema. Y los ilegales podían utilizar o pueden utilizar el sistema bancario normal para enviar remesas, o solo los formales, los que tienen el Social Security, los que tienen un puesto en un trabajo. Yo tengo entendido que cualquier persona puede mandar remesas. En Estados Unidos es algo que para nosotros nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención. En Estados Unidos, como decía María, sobre todo el sector construcción y agrícola, pero no les piden documentos, ¿no? En Estados Unidos no hay cédula de identidad. Entonces, probablemente sin documentos la gente consigue empleo. Por supuesto, no consigue los mejores empleos, pero puede conseguir. Y ahora, pues, ahora va a haber esta complicación. Solo tendría que ser para los ilegales, porque igual Estados Unidos es un país donde hay derecho, y alguien que es legal tiene derecho y podría estar en función del gobierno americano, y el gobierno americano no controla las cortes. O sea que yo no creo que quienes estén totalmente regularizados, incluso quienes sean
que no tengan permiso de estar en Estados Unidos, pero que estén tramitando entrar el permiso, es posible que no sean afectados. No creo que los legales tengan que preocuparse, al contrario, van a tener más oportunidades porque no van a tener la competencia de ilegales. Y ese es otro punto, Miguel. Yo no estoy tan seguro que el grueso de los legales en Estados Unidos estén contentos o satisfechos con que entren ilegales, porque es competencia de gente dispuesta a trabajar por menos dinero. Entonces, en ese sentido, yo creo que los que están legalmente en Estados Unidos, como son necesarios para, sobre todo en puestos como agricultura, como construcción, también puestos en sitios de servicios de comida, lavando platos, etcétera, pueden salir ganando porque va a haber menos oferta de mano de obra para esos puestos. Economista María Herrera, esto que señalaba el economista Walter Respuri sobre la incidencia del envío de las remesas y también esta relación con la administración Trump que genere mayor seguridad para las inversiones americanas. Bueno, hemos repetido insistentemente que uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico del Ecuador, de cualquier país, pero en nuestro caso es la inversión extranjera. Y nosotros pues hemos visto con mucha pena que en los últimos años, este último año, la inversión ha sido realmente extremadamente baja. Se habla de como $200 millones, o sea, eso es nada para un país. Entonces, aprovechando esta estructura, bien podría, como ha dicho también Walter, asegurarse de que esta relación proyecte una nueva imagen al extranjero y concretamente a los Estados Unidos, para que nuevos inversionistas se asienten en el Ecuador y pueda ser ese el pilar fundamental que haga o permita que despegue la inversión aquí en el Ecuador, por tanto el crecimiento, que crezca la producción, que crezca el PIB. Y eso ayudaría a solucionar el problema tan grave que tenemos nosotros como es el desempleo. Ya se ha dicho aquí que la pobreza pues obviamente sigue incrementando, no obstante de que estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de remesas. Sin embargo, la pobreza está en alrededor del 30% a nivel nacional y eso es un tema que debe preocupar a cualquier gobierno porque, como hemos visto en el Ecuador también y en toda la región, es un tema que sigue cocinándose y es la raíz de todos estos conflictos sociales que se nos han venido, que se vinieron en el Ecuador en el 2019, en el 2021, y que no permiten que tengamos una situación de gobernabilidad, que no permite que tengamos un cambio en los indicadores económicos, que no permite una tranquilidad social. Yo creo que el Ecuador necesita sentar las bases de un crecimiento económico para sobre eso ir trabajando, ir construyendo también esta relación de paz social que el Ecuador necesita. Pero es importante este nivel de confianza y de imagen internacional. Y yo creo que la ocasión se hace propicia para que aprovechemos esta relación y proyectemos esa imagen. De hecho, el riesgo país puede bajar solamente con esto, pero también tenemos a nivel de país una incógnita en este momento, que no sabemos qué va a suceder en febrero con las elecciones. Entonces, lo que yo estoy diciendo y estoy pensando, estamos haciendo en el escenario de que continuaría el régimen actual, pero si eso tiene un cambio radical, también estaríamos poniéndonos al lado totalmente contrario, porque obviamente en el caso de que, por ejemplo, ganara la candidata González, entonces ahí las cosas cambiarían drásticamente y no podríamos hablar de lo que estamos hablando ahora. Entonces, bueno, esa es la gran interrogante para los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar en febrero? ¿Cómo va a continuar esta política internacional con los Estados Unidos? Y de eso va a depender todo. Mientras no conozcamos eso, pues estamos un poco haciendo cálculos en el aire. A propósito de eso, quisiera consultarles a Walter y a María los escenarios
y los desafíos del nuevo gobierno. Y si hay, como dicen las encuestas respetables, hay dos opciones que están en este momento. La fotografía de una encuesta es la de hoy. No se sabe qué pasará el domingo 9 de febrero, pero hay dos escenarios que están punteando estas encuestas: la reelección del presidente candidato, o la elección del presidente candidato, y el otro escenario, la candidata de la Revolución Ciudadana, que admira al gobierno, a la dictadura de Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios, los desafíos económicos con estas dos opciones, economista Walter Espurrier? Bueno, en efecto, y como ya lo había indicado María, estamos hablando en el contexto de que salga electo el presidente actual, y un poco nos estamos guiando en ese escenario por el hecho de que las encuestas, que si bien hablan de que se está polarizada la primera vuelta, ha ido subiendo en las encuestas en la posición del gobierno de Noboa, y más bien se ha estancado o algo reducido la de la candidata Luisa González, que nos hace pensar de que si se maneja bien el presidente y no hay sorpresas, va a ser electo. Ahí él, y es un escenario que hemos estado hablando, en función de que bajo este nuevo cambio en el esquema internacional, porque es un cambio en el esquema internacional de que ahora Estados Unidos va a actuar como más o menos como actuaba en el año 1900. De hecho, el presidente Trump ha hablado de la maravilla del presidente McKinley, y la época del año 1900, en la época que Estados Unidos tuvo la guerra con España, y se anexó Puerto Rico, hubo la independencia de Cuba y se anexó Filipinas. O sea, es un tipo de acción que no se acostumbra ahora, sobre todo desde que hay un nuevo sistema económico mundial fundado a partir del año 45, que Trump trae esas diferencias. Ahora, si gana Luisa González, la situación es muy complicada, porque bajo este esquema el Ecuador se prestaría o sería vulnerable a medidas retaliatorias por parte de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, cómo Trump invitó a Bukele, pero no invitó también a Milei, pero no invitó a Lula, y no invitó a Sheinbaum, los dos países más grandes de América Latina, y México, pues es un país muy ligado con los Estados Unidos, y demostrando cómo la parte ideológica cuenta para las actitudes que va a tomar. Y recordémonos si las acciones que tenía Rafael Correa durante su gobierno, si hubiera sido Trump 2 en aquel entonces, ahí sí nos clavaban el 25 o hasta el 50% de arancel a todos nuestros productos. O sea que el escenario para el Ecuador con el gobierno de Luisa González es: o Luisa González tiene que hacerse la sueca y olvidarse de los extremismos de Correa o de las actitudes desafiantes, porque Correa toreaba a los Estados Unidos permanentemente. En ese caso, lo probable es que tengamos un muy mal desempeño, que el haberse aliado, como sea Correa, con Rusia, con Irán, con el gobierno de Venezuela, para hacer un bloque de oposición a los Estados Unidos y bloquear su política externa. Eso de allí ahora no va a ser fácilmente aceptado, eso va a tener consecuencias muy graves. O sea, el escenario con Luisa González es sumamente preocupante, y no solamente lo que puede estar haciendo Trump, sino que incluso las expectativas que tengan las agencias económicas sobre lo que podría venir. O sea, anticipando lo que podría venir, habría, yo pienso, una gran angustia por parte de los inversionistas en el país. Y por inversionistas hablo no solamente de grandes empresas, hablo también de las personas que compran carros, de las personas que compran su casa, las personas que ponen su emprendimiento, su negocio. Habría una enorme preocupación. Pienso que el escenario sería sumamente complicado con una victoria de Luisa González. Economista Espurrier, incluso quienes admiran,
porque admiran a la dictadura de Venezuela, eso no pudiera llevarle en ese escenario, incluso el aislamiento, como está Venezuela, el aislamiento del Ecuador, de la comunidad internacional de Estados Unidos, etcétera, y luego lo que querrán justificar es lanzando piedras contra el imperio, y decir, él es el responsable de la situación del Ecuador, pero ¿quién va a sufrir? ¿Van a ser los ecuatorianos? Claro, incluso aunque no tome actitudes de hacer declaraciones altisonantes, el mero hecho que de pronto haya una votación, digamos, en la OEA sobre relación con el gobierno de Maduro y los gobiernos de América Latina que apoyan a Maduro, probablemente van a tener algún tipo de sanciones. En general, la política de Estados Unidos hacia América Latina no es como, digamos, como fue en los años 60 la Alianza para el Progreso, es decir, ¿qué podemos hacer para salir adelante? Más bien una como decir, no me molesten, ustedes son más bien una molestia, los que me molestan les voy a dar duro, y no son realmente importantes para mí. Porque hasta con Europa tiene ese título los Estados Unidos. Fíjense la conflicto tirante con relación con Groenlandia en estos momentos. Entonces, y la relación con Canadá, que también que nunca ha habido dificultades antes. Entonces, en ese sentido, la situación de un gobierno que no se armonice con la visión americana, o sea, por lo menos que no la provoque, que no provoque la ira, es importante. El momento en que se actúe de una manera que Estados Unidos considere poco amistosa, sí se van a venir las retaliaciones muy fuertes para el país. Y pagarían no los políticos, pagarían los ecuatorianos. Y si no, que lo diga Colombia con este primer roce con Estados Unidos, Walter. Bueno, al punto que el Banco Mundial, esta es una noticia, está en los diarios hoy, le ha dicho a los funcionarios colombianos del Banco Mundial, por favor, no traten de venir a Estados Unidos en estos días, por si acaso todavía les hagan dificultades. O sea que Colombia va a pagar un costo importante de esta imprudencia de Petro. Digo imprudencia porque no es algo que justificaba la reacción que hizo, porque es algo normal que estaba sucediendo desde hace décadas. Si él quería poner distancia con Estados Unidos y conseguir apoyo, tenía que esperar otras circunstancias, otro tipo de acción. Entonces sí, Colombia, que era el principal aliado de Estados Unidos, tiene esta dificultad, tiene este problema. Y en parte yo veo allí que Estados Unidos dice, hemos tenido el Plan Colombia, le hemos puesto altísima plata a Colombia y encima nos están exportando más droga. Entonces, es un poco esa actitud de decir, no están haciendo lo suficiente para combatir nuestro problema. Y algo de eso se escuchó de lo que decía Rubio. Rubio en sus declaraciones al Congreso decía, muchas veces los que hacen las cosas bien en Estados Unidos no los apreciamos, los otros países, y más bien los que hacen problemas son a los que beneficiamos. Entonces, en ese sentido, sí, Colombia ahorita está pagando un precio que pudo haber sido peor si no hubiera retractado Petro, pero es una advertencia que hay que no hacer gratuitamente, no torearlo gratuitamente al toro americano porque puede vestir con los cuernos. Economista María Herrera, a ver, su opinión sobre el panorama económico con el próximo gobierno y estas dos posibilidades que hoy están polarizadas. Es verdad que de acuerdo con encuestas serias el presidente está arriba, presidente candidato subiendo y la candidata de la Revolución Ciudadana en segundo lugar a algunos puntos abajo. ¿Cuál sería el escenario con el uno y la otra candidata? Bueno, nosotros podemos decir que ya conocemos el escenario con el presidente Noboa, porque él lo que ha estado haciendo es una suerte de contactos internacionales, de posicionarle, yo diría, al Ecuador en el resto del mundo, a pesar de que somos un país pequeño. Pero acuérdense ustedes que el presidente ha ido a China, hemos firmado un tratado de libre comercio con China, hemos firmado un tratado de libre comercio con México, se han hecho importantes avances con Argentina y con la Comunidad Económica Europea también. Entonces, esa visión del Ecuador
frente al mundo o del Ecuador con el mundo ya es una imagen que tenemos nosotros de momento, que se complementaría, como hemos indicado, perfectamente con esta relación con los Estados Unidos, que también es nuestro principal socio comercial, y de eso hay que aprovecharlo. No nos olvidemos que nosotros tenemos ahorita aprobada una ley para que puedan venir empresas extranjeras acá al Ecuador y hacer empresas mixtas para que puedan fomentar la inversión y el empleo. Eso por una parte. Por otra parte, también creo que se estaría haciendo parte de un bloque político que configure una fuerza más importante a nivel regional. Es decir, nosotros haríamos en ese escenario parte de los Estados Unidos, parte con Argentina, parte con El Salvador, que es un país pequeño también, pero que sí podríamos tener un peso más significativo, generando, no sé si una suerte de un nuevo mini orden económico internacional a nivel regional, y aprovechar esa coyuntura. En el otro escenario, yo creo que ya está también dicho de alguna manera, porque haciendo relación al mismo secretario de Estado de hoy, Marco Rubio, y parlamentario norteamericano, él se ha mostrado directamente en contra de este eje de izquierda, y con nombres y apellidos, incluso con el expresidente Correa. Bueno, el hecho de que se trabajó allá para que no tengan ingreso libre ellos, ya significa una medida de que hay un choque, de que hay una resistencia a ese grupo político, a esa ideología. Lo que acaba de pasar con Petro también es un indicativo, no solamente para Colombia, sino para toda la región y para todos quienes simpatizan con ese sistema. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no haces lo que yo digo, si no estás de acuerdo con mis propuestas, si no, de alguna manera diría yo, si no te sometes a mis lineamientos, entonces te cae el gran peso y la gran fuerza que todavía sigue teniendo los Estados Unidos. Y eso lamentablemente ocurriría. No olvidemos que nosotros tenemos una relación financiera con acreedores internacionales de manera muy significativa. Con el Fondo Monetario Internacional nuestra relación ha crecido significativamente, y solamente por poner un ejemplo, en el año 2025 nosotros por amortizaciones e intereses de la deuda tendríamos que pagar como alrededor de $5,000 millones, que de haber una relación positiva, por ejemplo, en el caso de que gane el presidente Noboa, se podría reestructurar, se podría hacer una reingeniería, e incluso podrían aumentarse esos montos dependiendo de los compromisos y de los acuerdos que se lleguen con esas instituciones multilaterales, donde el gobierno norteamericano puede influir. Pero en el otro escenario, definitivamente las puertas estarían cerradas. Tal como están las cosas en este momento, y con un riesgo país que, si bien ha bajado, porque estamos alrededor de los 1,100 puntos, si bien ha bajado de 2,000 que teníamos antes, pero sigue siendo alto. Entonces, es inaccesible que nosotros alcancemos créditos, no obstante ya del alto monto de deuda que tenemos. Entonces, y nosotros necesitamos todavía recursos, porque aunque hablemos de que pueden darse reformas estructurales, aunque pensemos que puede venir la inversión, eso no es, Miguel y amigos, eso no es de la noche a la mañana. Tarda un tiempo, es un proceso donde tiene que formarse empresas, donde tienen que aunarse esfuerzos para que eso continúe adelante. Entonces, la posición es bien clara. De ganar en el tema de ganar el presidente Noboa, la relación seguiría en auge, seguiría en progreso. Podríamos tener acuerdos comerciales, podríamos tener inversionistas, podríamos tener mayor apertura de los acreedores internacionales.
En el otro caso, sí, iríamos también a formar parte de este bloque de izquierda de la región, pero las puertas hacia quienes tienen las llaves del desarrollo en este momento se nos estarían cerrando, como ya se nos cerraron hace más de una década. Entonces, obviamente no depende exclusivamente de cada uno de nosotros, pero sí depende como país también de qué es lo que querramos, porque ya hemos mencionado también en ocasiones anteriores que a veces esa actitud un poco que me importista, un poco de ignorar la realidad y querer simplemente mirar mi metro cuadrado no funciona. Creo que tenemos que tomar parte activa dentro de la política económica, social, política que vive el país, para que podamos cambiar un poco el rumbo que el Ecuador necesita. Creo que nuestro voto es importante, creo que nuestra actitud es importante también para que podamos salir de esta crisis que, como mencioné al inicio, pues ha hecho simplemente que el Ecuador siga sobreviviendo y no que el Ecuador cambie y ponga realmente las bases para un desarrollo sostenible en el tiempo. E incluso, como decía Walter Espurier, economista María Herrera, con esta situación, como reaccionó el presidente Trump con Colombia, ¿qué somos nosotros si es que desafiamos a Estados Unidos y nos amenazan con imponer de inmediato aranceles y quitar las visas a ministros, por ejemplo? Sería grave. Gravísimo, gravísimo. El ejemplo de Colombia es muy decidor. O te alineas o simplemente sales del esquema. Y nosotros salir del esquema en este momento no podemos, no nos conviene, no es lo mejor para el país. Estamos viendo en el caso de los migrantes. Entonces, bueno, es un poco, yo diría, hasta racional y de sentido común. No podemos pelearnos con el grande, no podemos pelearnos con el que nos ayuda, no podemos pelearnos con el que nos da trabajo, no podemos pelearnos con el que puede venir a ayudarnos a reestructurar este país que necesita dinero, que necesita inversión, que necesita empleo, que necesita crecimiento económico, que eso es lo que queremos. Entonces, a veces también funciona mucho esto de la demagogia. Vamos a, como se oía, por ejemplo, a algunos candidatos, vamos a reestructurar el país, vamos a crecer, vamos a invertir, pero nunca se dice de dónde, nunca se dice el cómo. Entonces, los recursos no caen del cielo, los recursos hay que trabajarlos, y una manera de trabajarlos es precisamente haciendo este tipo de acuerdos, ya sean económicos, ya sean financieros, de manera que pueda concretarse la relación. Caso contrario, pues simplemente nos quedamos en palabras y el Ecuador seguirá por siempre endeudado y con muchos riesgos, o incrementando incluso estas cifras desagradables de pobreza, de inmigración que tenemos, porque aunque de momento las remesas sean también importantes para el Ecuador, también hay que considerar que eso produce una situación social grave a nivel de destrucción familiar, de falta de educación, etcétera. Entonces, sí es bueno de momento que tengamos ese nivel de remesas, pero también no hay que desvalorizar ni dejar de lado el hecho de que eso produce un conflicto social muy grande en la familia, en la sociedad ecuatoriana. Entonces, lo ideal sería que el Ecuador siente las bases para ese crecimiento, que el Ecuador pueda ofrecer condiciones adecuadas para que la población ecuatoriana se quede aquí, sea gustosa y pueda tener las condiciones que va a buscar en otro país, donde se siente extranjero y donde, a pesar de que obviamente mucha gente se queda para allá, pero disminuyen sus condiciones incluso de autoestima y por todo lo que nosotros conocemos. Bien, muchas gracias por ilustrarnos por el tema de las remesas de ecuatorianos que se envían de Estados Unidos al Ecuador y los grandes desafíos y los escenarios con el próximo gobierno luego de las elecciones próximas. Muchas gracias al economista Walter Espurier Vaquerizo y al economista María Herrera. Muy amables. Encantada, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca, temas de interés en la coyuntura, como la echada abajo de la ley antipillos, el tema de la Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana, entre otros.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda